Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la última sesión de este taller. Bueno, damos inicio y les voy a presentar a la bióloga Amor Nayeli Penagos, quien será la moderadora en esta sesión. Ella es miembro del colectivo Quibernus Chiapas, es egresada del Centro de Investigación Costeras de la UNICACH, con la licenciatura en Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas. Estudió la está estudiando al mismo tiempo la carrera de Contaduría Pública y Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, la Universidad Salazar. Fue parlamentaria del 9º Parlamento Juvenil en el 2019. No se reconoce como una joven activista, pero sí proactiva, curiosa, perseverante y empoderadora. No puede adjudicarse logros que impacten y beneficien su sociedad porque siempre le ha acompañado aliadas y aliados. Sin embargo, ha procurado ser un agente de cambio en los círculos sociales de los que forma parte y sobre todo al convivir con diferentes personas. Es constante, ha dado como constantes aportaciones con los conocimientos que ella tiene y es voluntaria nata en la lucha que busca la justicia social y ambiental. Bienvenida, bióloga Nayeli, te cedemos los micrófonos y la pantalla. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ya se destrabó mi compu. Bueno, muchas gracias, Almita, por la invitación, por ser parte de esta reunión y agradecer a todos los asistentes que están el día de hoy para acompañarnos con dos grandes ponentes. El primero, bueno, la primera es la ingeniera Mirna Inés Fernández Pradel. Déjenme compartir pantalla para que chequemos su semblanza. Y dar lectura, ¿no? Ingeniera Mirna Inés Fernández Pradel, bienvenida. Ella es miembro del Comité Directivo de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. Estudió en Bolivia de forma paralela Ingeniería Ambiental y Artes Plásticas, en la Escuela Militar de Ingeniería y en la Academia Nacional de Bellas Artes. Tiene una maestría en Biodiversidad y Ecosistemas Tropicales gracias a una beca Erasmus Mundus de la Comisión Europea. Ha sido voluntaria en el programa de educación. No forma de la Asociación de Guías de Bolivia, parte de la Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts, enfocándose en el área de educación ambiental. Participó en la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 2010 crea el Colectivo Ciudadano, promoviendo acciones conjuntas frente al cambio climático en Bolivia. Articula con activistas ambientales de La Paz para reactivar la campaña Salvemos Alma Didi, enfocada en la protección del Parque Nacional más biodiverso del mundo frente a las amenazas de distintos megaproyectos. De este modo, se involucra en diversos proyectos y campañas buscando promover la conservación de los ecosistemas, así como las luchas de los pueblos indígenas, las juventudes y las mujeres en Bolivia. Es cofundadora de la Red Global de Jóvenes para la Biodiversidad, GIVEN, y su capítulo en Bolivia, Cajayu, dentro del GIVEN, y es parte del comité directivo como una de las coordinadoras del área de incidencia política. Su experiencia laboral comienza en la educación formal como docente universitaria y en el área de diseño curricular, para luego enfocarse en la incidencia política y participación de las juventudes en temas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Finalmente se enfoca en la asistencia técnica, participando del programa de Derechos Humanos y de la Naturaleza del Instituto Chaikuni, una organización que busca brindar apoyo técnico a comunidades indígenas de la Amazonia peruana. Actualmente está cursando un diplomado en Desarrollo Comunitario y Asistencia Técnica Integral. Bueno, el día de hoy tenemos a la ingeniera Mirna y si está presente, ahí podemos
darle. Muchas gracias, amor Nayeli, por la presentación. Y bueno, voy a iniciar entonces. Gracias a ti. Y muchas gracias a Alma y a Cochuley por la invitación. Estoy muy agradecida y feliz de poder compartir un poco con ustedes. No sé si puedo compartir la pantalla para iniciar una presentación. Sí, me parece que sí, Alma tiene el permiso ya activado. Y recordarle a los asistentes que al finalizar las dos ponencias va a haber una sesión de preguntas y respuestas, mantener su cámara activa y su micrófono desactivado para que la ponente pueda hablar sin ninguna interrupción. Igual en el chat pueden dejar preguntas y comentarios. Perfecto. Pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, gracias. Comienzo entonces. Bueno, les voy a hablar un poco entonces del Marco Mundial de Biodiversidad post-2020 y del trabajo y las perspectivas que venimos construyendo desde Juventudes a nivel global con la Red Mundial de Jóvenes por la Biodiversidad, que es la Global Youth Biodiversity Network. Esta red global es una red que tiene organizaciones y capítulos en todo el mundo. Tenemos más de 46 capítulos nacionales, pero además tenemos organizaciones de jóvenes que son miembros individuales como organizaciones. Entonces, con la participación de todos estos miembros hemos logrado llegar a estos avances en este marco mundial. Pero primero voy a hablarles un poco de lo que es el Marco Mundial de Biodiversidad post-2020. Entonces, para los que no lo saben, este es el marco desarrollado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la CDB. El Convenio de Diversidad Biológica es una de las 3 convenciones de Río. Quiere decir que estas, en la Cumbre de la Tierra, que ha sido una de las cumbres más importantes en la historia de la política ambiental, que ha sucedido en 1992 en Río de Janeiro, han salido 3 convenios muy importantes, uno sobre cambio climático, uno sobre desertificación y uno sobre biodiversidad. En el marco de la Convención de Biodiversidad o de Diversidad Biológica, esta agenda es un acuerdo global que va a definir la acción global para abordar la pérdida de biodiversidad durante las próximas décadas. Es decir, es una oportunidad de ahora o nunca para la naturaleza. ¿Por qué? Porque si es que no tomamos decisiones ambiciosas en este momento, de aquí a 30 años probablemente va a ser muy tarde. Ni siquiera probablemente, sino seguramente va a ser muy tarde, porque los niveles de extinción de especies que estamos teniendo en este momento nos indican de que estamos en un punto de no retorno. Entonces, si no tomamos las acciones que se necesitan, entonces vamos a perder esta oportunidad. Este marco va a reemplazar y tiene que mejorar el plan estratégico anterior, que ha sido el primer plan estratégico del convenio, el del 2011 al 2020. En estos 10 años, todos los países que son parte del convenio, que de hecho son todos los países del mundo, excluyendo Estados Unidos y el Vaticano solamente, estos países se comprometen a seguir y implementar una serie de políticas para la conservación de la biodiversidad. En el marco anterior teníamos 20 metas que se llamaban las metas de Aichi, porque se han definido en una ciudad que se llama Aichi en Japón. Y estas metas abarcaban una serie de temas, como decir que el 11% de cada territorio nacional tenía que cubrirse por áreas protegidas terrestres, o que tenía que disminuir la extinción de ciertas especies, o que tenían que tratar de disminuirse los contaminantes en los mares, o mejorar la diversidad agrícola. Entonces era muy amplio, pero lastimosamente la mayoría de estas metas no se ha cumplido. De hecho, la única meta que realmente se ha cumplido es la meta de áreas protegidas. Y eso es porque para los gobiernos de verdad es fácil poner en papel las áreas protegidas para reportar al convenio. Pero ahora que la gobernanza y la implementación de estas áreas protegidas es efectiva, es otro cuento. Entonces, la verdad es que no ha sido muy efectivo. Entonces, por eso es que nos estamos preparando para que el marco que va a reemplazarlo sea de verdad efectivo.
Estas preparaciones han empezado en Egipto, en la COP14, en una localidad que se llamaba Sharm el Sheikh, y esto ha sido el 2018. Y hemos tenido algunas reuniones entre medio, por lo menos hasta la segunda reunión del Grupo Abierto de Trabajo, del que voy a hablar después en Roma. Y después, la siguiente reunión, que debería ser en Colombia, está en pausa. Estamos esperando que la situación de las fronteras y el COVID mejore, entonces tendríamos la siguiente reunión, la última reunión para preparar el último borrador de este acuerdo antes de llegar a China. En China, en la localidad de Kunming, se supone que se tiene que tomar una decisión final sobre este acuerdo. Para su preparación también hay muchos otros convenios de Naciones Unidas o convenios intergubernamentales que se han involucrado en la preparación en distintos talleres de consulta, por ejemplo, IPCC, IPBES, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas, la Comisión sobre Ballenas, la Comisión de Desertificación, la Comisión Internacional de Tráfico de Especies, Ramsar, que es un convenio de humedales, convenio sobre patrimonio, el de bosques, cambio climático y otros. Y de hecho hay muchos eventos de estos convenios que están planificados justo para que la agenda que se va a hacer post-2020 pueda alimentar las siguientes agendas de estos otros convenios. Por ejemplo, se está intentando que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengan mucha interacción con esta nueva agenda. También los planes estratégicos de CITES, el plan estratégico de Ramsar y todos los que ven en esta lista. Entonces, es una agenda muy importante porque va a tener interacción con muchas otras agendas de desarrollo que van a dar lineamientos generales para la implementación de políticas ambientales a nivel global. Para esto se han tenido consultas regionales para Asia-Pacífico, Europa Occidental y otros, África, Europa del Este y América Latina y el Caribe. Todas estas han pasado ya hasta el año pasado. También hemos tenido consultas temáticas el 2019, sobre todo en temas de enfoques de paisajes terrestres y marinos, restauración de ecosistemas, biodiversidad marina y costera, pueblos indígenas y comunidades locales, y medidas de conservación basadas en áreas, como por ejemplo áreas protegidas. Y se espera que en este año todavía se hagan algunas consultas temáticas más. Van a ser distintas porque las consultas temáticas del 2019 han sido todas presenciales. Entonces, para cada una de estas consultas han traído por lo menos un representante de cada país y además han invitado a personas técnicas de cada una de las organizaciones observadoras. Nosotros, como Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, somos una organización observadora y además somos un grupo miembro. Hola, no sé si me escuchan, creo que se ha perdido mi audio. Sí, te seguimos escuchando. Ah, ya, súper. Entonces, bueno, les decía que la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad somos uno de los grupos mayores que tienen que involucrarse en todas estas consultas, junto con las mujeres, los pueblos indígenas, las ONGs, la comunidad científica y los gobiernos locales, entre otros. Entonces, también hemos estado presentes en estas consultas del año pasado. Y las consultas de este año no pueden ser así porque tenemos una situación distinta. Entonces, vamos a tener consultas virtuales. Ya hemos tenido una consulta virtual de uso sustentable, donde hemos participado igual, pero de forma virtual en grupos de trabajo y discusión y todo lo demás. Y hemos mandado también nuestros posicionamientos. Y estamos esperando las consultas sobre temas como movilización de recursos, derechos humanos, implementación, seguimiento, informes, revisión, todos transparentes, y los fomentos de la capacidad y cooperación técnica y científica. Después, las otras reuniones cruciales en preparación para esta nueva agenda global se van a dar en el grupo de trabajo de composición abierta. Así se le llama a un grupo de trabajo
que se va a reunir 3 veces antes de la COP final, de la conferencia de las partes final que va a desarrollarse en China. Y estas reuniones son en las que se van a negociar el contenido, el alcance y la estructura del Marco Mundial de Diversidad Biológica. Están lideradas por 2 copresidentes, uno es de Uganda, el otro es de Canadá, y además está supervisado por una mesa de conferencia de las partes donde tenemos representantes de cada una de las regiones. De estas ya han habido 2 reuniones, una en Kenia, una en Roma, y estamos esperando que la siguiente suceda en Colombia. Como estas reuniones son muy importantes, hasta el momento la CBD ha insistido en que esperemos porque necesitan hacerse de forma presencial. Porque probablemente, entonces probablemente sea así, porque se necesita que los gobiernos puedan negociar entre ellos y llegar a acuerdos. Algo importante que tienen que saber es que todas estas decisiones no se toman por mayoría de votos, se toman por consenso. Entonces, si hay un país que se opone, la decisión no se hace. Entonces, es súper difícil, a veces hay negociaciones hasta las 4 de la mañana hasta que lleguen a un consenso y tengan un documento con el que todos estén de acuerdo. De todas formas, hay mucha discusión y, por ejemplo, la Unión Europea está apoyando la idea de que las negociaciones sean virtuales. Nosotros, como Red de Jóvenes Global, no estamos de acuerdo porque creemos que hay una diferencia muy importante de acceso a plataformas virtuales y a conectividad de Internet que perjudicaría a muchos países en vías de desarrollo. Pero bueno, vamos a esperar que pase lo mejor. Hasta el momento se han dado todas las reuniones normales hasta agosto, incluyendo la consulta en uso sustentable que les he comentado que ha sido virtual. Estamos esperando las otras consultas temáticas, la reunión que les he dicho que sería en Colombia y la COP15 que todas están por confirmarse, es decir, no sabemos cuándo van a darse. Pero mientras tanto, nosotros como jóvenes estamos preparándonos y estamos tratando de hacer incidencia política para que las prioridades de los jóvenes se vean reflejados en esta agenda. Entonces, tal vez el hecho de que se ha pospuesto tanto y que está por tanto tiempo en pausa, a nosotros nos da el chance de que nos preparemos mejor y podamos hacer más incidencia y asegurarnos de que las prioridades de los jóvenes estén en la agenda. Las prioridades de los jóvenes se han decidido en base a consultas entre nuestra comunidad. Hemos tenido webinarios, hemos tenido talleres y también nuestros capítulos nacionales en distintos países han llevado a cabo consultas nacionales y hemos podido analizar sus resultados y llegar a este acuerdo. Entonces, en base a todo esto, las 3 prioridades que en las que estamos haciendo énfasis es primero en equidad intergeneracional y participación plena y efectiva de los jóvenes. La segunda es educación transformadora y la tercera es derechos humanos y derechos de la naturaleza. Les voy a explicar cada una. La equidad intergeneracional significa equidad o justicia entre generaciones. Eso quiere decir que podamos tener la misma participación, los mismos derechos, las mismas oportunidades, sin importar a qué generación pertenecemos, porque todas las generaciones comparten la responsabilidad de garantizar un planeta justo y sostenible para las generaciones siguientes. Esa es una de las bases del desarrollo sostenible, que se define como el desarrollo que toma en cuenta las necesidades que llena las necesidades de las presentes generaciones, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Este concepto no ha cambiado desde los 70s, entonces nos estamos agarrando de este concepto para decir que, bueno, entonces necesitamos poder participar plena y eficazmente en todas las decisiones que nos afectan, nosotros y las siguientes generaciones también. Esta prioridad se traduciría en que todos los jóvenes tengan una participación justa y equitativa en todas las esferas de decisiones con respecto a la implementación, al diseño y a la implementación de esta Agenda Post-2020. En el diseño estamos tratando de participar y sí, la CBD nos está dando las oportunidades de involucrarnos. Entonces, por el momento en el diseño estamos bastante involucrados.
Lo que va a ser difícil y por lo que tenemos que pelear es por nuestro involucramiento en la implementación de esta agenda a niveles nacionales. Es decir, cuando los gobiernos lleguen a un acuerdo y elaboren sus planes y políticas para implementar esta agenda, que se tienen que elaborar a través de un instrumento que se llama la Estrategia Nacional y Plan de Acción por la Biodiversidad. Entonces, en el diseño de esas estrategias nacionales deberíamos tener equipos de jóvenes que no solamente asistan a la presentación de la estrategia, sino que estén en el diseño de la estrategia, en todos los niveles, nacional, regional y local. Otra prioridad es educación transformadora. Nosotros como jóvenes, además de que trabajamos mucho en educación no formal y en crear capacidades y generar concientización sobre estos temas, también creemos que la educación es un punto importantísimo para apoyar el cambio transformador, que es lo que necesitamos para que se cambie totalmente esta tendencia de pérdida de especies y de ecosistemas que estamos sufriendo. Es una educación que no solamente tiene que incluir biodiversidad en las currículas escolares, sino que además tiene que impulsar un cambio de valores, porque los comportamientos y los valores de nuestra sociedad, muy infundados en un sistema capitalista, son el principal motivo de la crisis ambiental que estamos viviendo. Este tipo de educación significaría que tomamos entonces todos los pasos necesarios para reformar nuestros sistemas educativos con el fin de facilitar una reconexión con la naturaleza y además promover este cambio de valores y comportamientos que decimos. Entonces no sería una educación solamente en aulas, sino una educación en contacto con la naturaleza y una educación en la que podamos también tener un intercambio de saberes con las generaciones anteriores, con los pueblos indígenas y con los actores que tienen más experiencia que nosotros y conocen la historia de las crisis ambientales. La última prioridad sería para nosotros que se pongan en el centro de estos acuerdos los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Esto porque un medio ambiente sano apoya los derechos humanos y también nos permite proteger la naturaleza. Estos dos, los derechos humanos y de la naturaleza, están interconectados y tienen que reconocerse en instrumentos mundiales, pero también nacionales. Hay muchos países que ya han reconocido en su constitución los derechos de la naturaleza y también hay mecanismos que están facilitando los derechos humanos en materia ambiental. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento muy importante para Latinoamérica y el Caribe. Además de promover el acceso a la información ambiental, promovería la protección de los defensores ambientales. Como ustedes seguramente saben, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para los defensores ambientales porque son criminalizados y en muchos casos asesinados. Hemos tenido muchas muertes de defensores ambientales, sobre todo en Brasil, en Colombia, pero también en México, también en Bolivia. Entonces, este tipo de instrumentos tienen que ser mucho más importantes. Esperamos que se ratifique el Acuerdo de Escazú, solamente falta que un país lo ratifique para que se ponga en vigor. Y necesitamos también entonces que la Agenda Post-2020 tenga estos temas en el centro para que podamos tener más instrumentos con los que podemos empujar a nuestros gobiernos a que tomen esto en cuenta. Y finalmente, más allá del post-2020, porque estos esfuerzos no van a terminar en el post-2020, sino que recién comienza. El trabajo real de los jóvenes va a ser en la implementación del Marco Mundial de la Biodiversidad, GBF's Global Biodiversity Framework, porque como ya lo he dicho antes, tenemos que presionar a nuestros gobiernos no solo para que nos involucren, sino para que implementen nuestras ideas y nuestras prioridades en las estrategias nacionales. Además de que tenemos que responsabilizar a nuestros tomadores de decisiones por los convenios que se han firmado y por estas metas que todos los países se van a comprometer a cumplir. Entonces, ahí viene el trabajo real de nosotros los jóvenes. Estamos comprometidos en seguir trabajando con estos temas. Esperamos poder generar nuevas alianzas y tener un movimiento activo, vibrante, listo para tomar este reto.
Y bueno, esperamos también entonces que ustedes se involucren para cualquier consulta. Estoy acá y también pueden acceder al sitio web de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, que es gybn.org. Muchas gracias. Gracias, Ige Mirna. Gracias por toda la información que nos compartió y su experiencia. Recordarle a los participantes y asistentes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat y al finalizar también la ponencia de nuestro próximo expositor, el maestro Eder, y pues hacerle la invitación ahorita que se conecte. Vamos a compartir también su semblanza en este momento. A ver, compartir pantalla. Me dicen si se ve la imagen. Bueno, maestro Eder Medina Morales, coordinador de Jóvenes en Acción al Cambio Climático, es egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con estudios en Ingeniería Ambiental, diplomado en Metodologías Comunitarias Participativas, diplomado en Derechos Humanos y Medio Ambiente, maestría en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Así también participó en el Seminario de Políticas Públicas y Diseño de Proyectos en The Washington Center en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos de América. Actualmente en el sector público labora como jefe de responsabilidad social en el Colegio de Bachilleres de Chiapas y forma parte del Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas. En el sector de la sociedad civil, coordina la agrupación Jóvenes en Acción al Cambio Climático, merecedora del Premio Estatal de la Juventud de Chiapas en el año 2014 por protección al medio ambiente. Es recientemente seleccionado como líder climático en el programa Climate Reality que promueve el expresidente de Estados Unidos, Al Gore. Coordina como enlace estatal a Kibernus AC y funge como punto focal de la iniciativa internacional de la Carta de la Tierra en el estado de Chiapas. Bueno, tenemos también aquí a otro gran activista ambiental, y vamos a darle la palabra para que nos comparta también su experiencia y conocimientos sobre los sistemas energéticos renovables. Y pues también para que nos comparta más de todo lo que él ha hecho. Y le damos la palabra. A ver si está por ahí el maestro Eder. Sí, ya ando por acá. Ok. Bueno, me voy a tomar un minuto para compartirles mi pantalla. Espero que puedan ver la presentación. Y es una presentación que normalmente expongo para compartir la temática de cambio climático y en esta ocasión enfocado a este taller que busca generar las incidencias en cada uno de ustedes para que lo puedan aterrizar en sus proyectos. Lo hemos nutrido con algunas otras láminas de otras experiencias que también tenemos en este marco. Me permito entonces comenzar. La conferencia está denominada Diseño de Proyectos con enfoque en cambio climático. Vamos a abordar 3 escenarios o 3 ejes. La primera está enfocada a recapitular un poco este tema del cambio climático, conocer qué está pasando, qué es lo que lo ocasiona y también entender de qué manera podemos nosotros en algún punto contribuir a mitigarlo. El segundo eje es identificar desde qué punto de partida cada uno de nosotros podemos colaborar, sumarnos a generar proyectos, políticas públicas, programas, normas, reglamentos, lo que fuera necesario dependiendo de la experiencia de cada uno de ustedes. Y finalmente, el tercer punto es ver cuál es el escenario actual que se está viviendo en marco pues a los mecanismos para adaptación y de resiliencia en temática de cambio climático. Comenzamos con esta presentación que nos muestra esta imagen. Este pequeño dibujo que vemos acá, quizás cuando entramos a internet y buscamos una imagen del planeta es la primera que nos aparece. Les cuento un poquito acerca de esta. La imagen se le denomina Blue Marble, que quiere decir la canica azul,
y es la primera imagen que se tuvo del planeta Tierra completamente iluminado. Esta imagen corresponde a una de las últimas misiones que desarrolló el Apolo, y pues nos obsequia esta imagen que principalmente es para que podamos nosotros reflexionar en qué punto del universo estamos, ¿no? A veces se nos va la mente pensando que todo es esta ciudad en la que estamos o la actividad que estamos realizando. Sin embargo, somos parte de un vasto universo y nosotros habitamos esta pequeña canica azul. Ahora, del planeta como tal, nosotros normalmente tenemos la percepción de que pues tenemos el suelo y hacia arriba una gran cantidad de atmósfera, pero en realidad no es así. La atmósfera, que es esa pequeña capa de gases que proporciona estas condiciones climatológicas que han permitido el desarrollo de la vida en el planeta, es en verdad delgada. Y en esta imagen podemos ver cómo al amanecer el sol comienza a iluminar las partes bajas de la atmósfera, y ahí nos está mostrando qué nivel de protección tenemos nosotros contra todo lo que está en el universo, ¿no? En este caso, la radiación del sol. ¿Y qué está pasando? Esa pequeña capa de la atmósfera está teniendo un bombardeo químico, en este caso de gases que denominamos de efecto invernadero. Es una cantidad muy elevada y son cerca de 152 millones de toneladas que se expiden diariamente. Ahora, ¿cuál es la problemática con todo este material que nosotros estamos generando? De manera natural, como les comentaba, la capa de la atmósfera está permitiendo que nuestro planeta pueda tener una regulación climática promedio. Y esa regulación se está viendo afectada precisamente por los gases que están ocasionando un aumento del fenómeno de efecto invernadero. Lo natural era que la radiación llegaba al planeta, parte de esta ingresaba a través de la atmósfera, y cierto porcentaje era aprovechado, regulaba la temperatura, sirve para los mecanismos biológicos de la naturaleza, y otra parte era eliminada. Entonces había un pequeño balance entre lo que aprovechábamos y lo que el planeta reflejaba. Sin embargo, actualmente este fenómeno no está teniendo la misma dinámica. Mayor cantidad de temperatura se está secuestrando por parte de la atmósfera, lo está cobijando dentro del planeta, y eso está generando que el planeta esté teniendo un aumento gradual de la temperatura. ¿A qué se debe? Principalmente a las actividades antropogénicas. Dentro de ellos, pues la actividad agrícola, la actividad ganadera, las actividades de energía, pues la movilización terrestre, la aérea, pero principalmente está todo relacionado al consumo de los combustibles fósiles. Aquí, en esta siguiente gráfica, nosotros vemos desde 1850, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hacia la actualidad, cómo se tiene una detonación muy elevada del aumento del consumo de este combustible fósil. Entonces, podemos notar que sí, realmente, en marco a la revolución industrial y todos estos fenómenos, hemos comenzado a aprovechar mucho este recurso. Sin embargo, está generando un efecto adverso. Más allá de potencializar las actividades económicas y el desarrollo social, también está generando un impacto ambiental, no solamente ambiental local, sino hablamos de un ambiente como planeta. Aquí podemos ver unas anomalías que se comienzan a observar en esta gráfica desde 1880 hasta la fecha, y lo que les comentaba, a partir de 1950 comenzamos a ver una anomalía que va en tendencia hacia la elevación de la temperatura gradual del planeta, no solamente del clima local, sino del planeta. En los últimos 20 años, nosotros hemos tenido 19 años con registros récord de temperatura, es decir, que el año que viene tiene una temperatura arriba del promedio y el siguiente de igual manera. Y hemos también tenido 5 años con una tendencia muy fuerte de temperaturas extremas. De estos 5 que mostramos en pantalla, el más fuerte fue el 2016. Esto pues está ocasionando fenómenos en la parte humana
pues las olas de calor, el impacto que está teniendo y la afectación que está teniendo principalmente en personas de tercera edad. ¿Qué otro impacto está teniendo todo este aumento de la temperatura? Principalmente la temperatura que nosotros tenemos en el planeta la recibe los océanos, ya que 3/4 partes de la superficie como tal lo cubren principalmente el agua de los océanos y la otra 1/4 parte es superficie prácticamente terrestre. Entonces, toda esa temperatura está aumentando la temperatura promedio del océano, no solamente a nivel de la superficie, sino que esa temperatura también ya se está teniendo un aumento, lo podemos ver a partir de ahí de 1985, cómo va aumentando y es muy fuerte la tendencia, no solamente decía en superficie, sino también en profundidades más superiores, como lo podemos ver ahí. La mayor parte de este aumento o de esta variación que se ha tenido fue principalmente, como comentábamos, en los últimos 20 años, de esa tendencia de romper un récord de temperatura. Les decía que principalmente en el planeta lo que más está cobijando toda esta temperatura son los océanos, y eso está generando un efecto, principalmente que 93% de este calor adicional del efecto invernadero lo está secuestrando los océanos, y eso está generando una nueva dinámica en el ciclo hidrológico. ¿Cuál es este fenómeno? Pues que se está catalizando, se está acelerando estos procesos, y esto trae una serie de dinámicas como las que les muestro a continuación. Esta imagen, hace unos minutos iniciamos con el Blue Marble, la caneca azul, y ahorita nuevamente les muestro la imagen del planeta, pero pongamos mucha atención que se ven ahí algunos sistemas meteorológicos. Yo identifico 4, pero principalmente les quiero hablar de los 3 que están cercanos. En esta imagen se puede observar cuál fue el comportamiento de los sistemas tropicales en el Océano Pacífico en el 2015. Podemos observar 3 sistemas tropicales que están convergiendo en una misma trayectoria. Y estos eran el huracán Kilo, el huracán Ignacio y el huracán Jimena. ¿Qué es lo grave aquí? Primeramente, que es muy poco normal que se puedan presentar estas condiciones. Normalmente, pues nos preparamos para la llegada de un sistema tropical, como cuando venía Irma hace unos meses, y ahorita esos fenómenos del frente frío, pero en esta ocasión eran 3 sistemas tropicales con una misma trayectoria. Imaginen que estuviera Chiapas en el punto donde van a coincidir al tocar superficie de tierra, y que Chiapas sobreviviera a todo este proceso. Eso es lo alarmante, pero también que estamos teniendo huracanes de mayor magnitud. En este caso, les muestro un nuevo proceso que se tuvo. El anterior fue en 2015. Este fue en 2017 en el otro océano, en el Océano Atlántico, y de nuevo volvemos a observar el comportamiento de 3 sistemas tropicales convergiendo nuevamente en una misma trayectoria. Aquí, de estos que podemos observar, tenemos al huracán Katia, Irma y también al huracán José. El huracán Irma fue el más grave de todos estos. Además de que tuvimos 3 sistemas tropicales con este comportamiento, este huracán Irma fue uno de los huracanes que rompió récords, no solamente por fuerza, sino por velocidad de vientos, por velocidad por la cantidad de precipitación que traía. Fue catalogado como uno de los huracanes categoría 5. Y al igual que posteriormente en otros años se han comenzado a tener huracanes que predominan en esa categoría con esos vientos. Les platico un poquito de meteorología. Tenemos una escala para medir el nivel de los huracanes que va del 1 al 5. Esta escala se llama Saffir-Simpson. Como les digo, va del 1 al 5. La dinámica de los huracanes que estamos teniendo actualmente solamente abarca una categoría 5 con vientos arriba de los 250 kilómetros por hora.
este ya está cercano a los 298, es decir, cerca de los 300 kilómetros por hora. Y han habido otros huracanes que han alcanzado o rebasado. Entonces, ha comenzado a generar nuestra dinámica climatológica un debate en la ciencia para que se pueda elevar la categoría de los huracanes a una nueva, que sería la categoría número 6. Entonces, de ese grado es el nivel que estamos teniendo con el tema de los huracanes. Les platicaba que esto tiene relación con la cantidad de temperatura que está teniendo el planeta y que principalmente lo está sufriendo los océanos. También es importante aclararles que estos mismos fenómenos que estamos viendo son sistemas naturales que el planeta tiene como un sistema termodinámico. Tiene mucho calor y de esa manera libera un poco de calor hacia el espacio. Entonces, mientras más calor esté teniendo el planeta, estos sistemas se van a ver con mayor frecuencia, con mayor intensidad y pues los efectos van a ser muy fuertes. Quiero hacer también un pequeño paréntesis en la temática, porque a veces confundimos clima y tiempo. A veces, por ejemplo, hoy los que estamos aquí en Tuxtla pudimos observar que ayer hacía mucho calor y hoy tuvimos temperaturas bajas, nubosidad y todo eso. Y la palabra que decimos normalmente es, ya cambió el clima. Sin embargo, es un mal uso del concepto. Lo que cambió no fue el clima, sino el tiempo meteorológico, que es ese rango de parámetros meteorológicos que están en un promedio de 12 hasta 48 horas, es lo normal. Y en el caso del clima puede ir, bueno, no puede ir, se establece con base en un registro histórico de 30 años mínimo. Es decir, para que nuestra localidad, que es clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, pueda tener esa categoría, fue necesario pues promediar sus parámetros de lluvia, sus temperaturas medias, mínimas, las máximas, todos esos parámetros establecen ese clima. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de cambio climático? Cambio del clima. Ese parámetro que había predominado durante 30 años se está modificando y es lo que estamos observando. Entonces, también hay una confusión cuando a veces la gente utiliza como sinónimos, es el calentamiento global o es el cambio climático, como si fuera la misma palabra. Sin embargo, como les he tratado de explicar en el inicio de la presentación, se está teniendo un calentamiento global que se refiere al aumento de la temperatura en todo el planeta, y el cambio climático se refiere a la variación del clima local que tenemos, el clima del territorio. Y este clima no necesariamente tiene que tener un aumento de la temperatura, al igual que el del planeta, sino que por otras condiciones, estas condiciones meteorológicas pueden ser distintas. Ahora, estamos teniendo escenarios muy peculiares, más locales, como en el caso de México, que se tuvo el año pasado, precisamente en junio, que fue una granizada en la noche, en un rango de 8 horas. Se tuvo una precipitación, granizó y se alcanzaron en ciertas zonas niveles de 1.5 metros de granizo. Lo raro aquí es que esto se está haciendo más frecuente, y esta imagen que les muestro acá, normalmente le están llamando lluvias atómicas. Si ustedes observan, pareciera una de esas pequeñas figuras que cuando vemos la bomba nuclear o la bomba atómica forma, ¿no? Que tiene un pequeño tallo y arriba tiene pues su corona. En este caso, de igual manera, estamos viendo mecanismos meteorológicos, fenómenos, nubes que están precipitando, son muy grandes, sin embargo, depositan toda su lluvia en un punto concentrado. ¿Qué es lo que genera todo esto? Bueno, como ejemplo, tenemos una imagen que pasó en la India, pero también está pasando en nuestras localidades. En Chiapas y en el caso de Tuxtla Gutiérrez, ustedes podrían decir si está lloviendo más, si está lloviendo menos. La respuesta es que está lloviendo la misma cantidad que todos los años. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que teníamos un nivel de precipitación que iba de enero a diciembre y se distribuía en la temporada de lluvias, ahora estamos teniendo, como ejemplo, registros en las cuales en 24 horas se alcanzan los niveles de precipitación que anteriormente se acumulaban en 7 días. Imagínense, de 7 días a un día. Va a tener nuestra capacidad de infraestructura,
nuestra capacidad biológica de, pues, la hidrología que tiene principalmente nuestra cuenca, de poder desfogar toda esta cantidad de agua, pues la respuesta es que no. Y por eso estamos teniendo estos escenarios como lo tenemos por acá. Tenemos también, además, no solamente lluvias, sino que esta lámina que estaba por saltarme muestra algo muy alarmante. Bueno, tenemos mayor cantidad de temperatura, eso está generando mayor evaporación y no solamente de los océanos, sino también de las zonas de suelo, la superficie terrestre. Entonces, estamos teniendo condiciones locales en las cuales se está teniendo mucha desertificación, degradación del suelo, como lo muestra esta imagen. Y tenemos ejemplos más locales. En Guatemala existía un lago, el Lago Grande de Guatemala, que hace 2 años comenzó a mantener niveles en la temporada de lluvias muy bajos y actualmente se ha reconocido que ya es un lago desierto, es decir, que perdió la capacidad de recarga hídrica que antes tenía y está relacionado con lo que les mostraba. Entonces, no solamente son muchas lluvias, también genera, como les mencionaba, el cambio climático, efectos distintos, y este aumento de la temperatura global también propicia escenarios para que se puedan generar mayor cantidad de incendios. Y en esta imagen tratamos de ilustrar eso, mayor temperatura y hay una correlación entre el número de incidencias con incendios forestales. Tenemos esta imagen del 2019 que nos muestra nuestro hemisferio sur con una gran cantidad de incendios. Y aquí estamos tratando de hacer esta correlación. Mayor cantidad, mayores temperaturas extremas, genera también sequías, incendios, pero también estamos teniendo fenómenos de mayores inundaciones y paralelamente esta remoción de masas que son los deslaves, avalanchas, y en este caso también lo que mencionabas en el inicio, que son las tormentas o los sistemas tropicales. A inicios del año de este 2020, ustedes recordarán que comenzamos con una grave noticia. En las noticias se observaba cómo se estaba teniendo un fuerte incendio en Australia y pues ocasionó una gran pérdida de cobertura forestal y también puso en amenaza a varias especies endémicas de ese lugar. Ustedes recordarán que Australia es un pequeño continente y que tiene condiciones muy peculiares específicas para ciertas especies biológicas. En Estados Unidos, de igual manera, mira, solamente una observación. Esta imagen dice diciembre, sin embargo, en el hemisferio sur, allá era verano. En el hemisferio norte, en invierno, tuvimos escenarios en los cuales hubo incendios muy fuertes. Esto ya fue cercano al otoño, inicios de la temporada. ¿Qué sucedió? Que justamente la temporada de verano que se tuvo en este año generó muchas pérdida de humedad. Las coberturas forestales no estaban preparadas para las temperaturas que se tuvieron y esto precipitó todo este fenómeno de lluvias. Esta otra imagen que les muestro aquí como una pequeña transición exhibe un poco lo que está pasando en nuestro polo norte, que es Groenlandia. La imagen va del verano de 1935 a la fecha y podemos ver cómo este glaciar prácticamente ya está derretido y lamentablemente pues ya es uno de los efectos que se está teniendo. También entonces con el tema de calentamiento global se está generando la pérdida de estos glaciares, el deshielo de estos cuerpos de que normalmente secuestraban el agua, lo cobijaban en estas condiciones y ahora esta agua se está derritiendo y se está ingresando, a los océanos. Eso está aumentando el nivel de las temperaturas. Tenemos condiciones más específicas, lluvias que son atípicas y el cambio climático entonces está generando efectos ambientales, pero también tiene una convergencia con el tema económico. Entonces, en el aspecto social podemos observar que hay ciertas ciudades que están muy expuestas
Esto es a nivel internacional. En el caso de México, nosotros podríamos reconocer que tenemos ciertos lugares de costa que están completamente amenazados como para desaparecer. No es noticia, que es el caso de Tabasco y otras zonas de pantanos, en las cuales el nivel de la ciudad sobre el nivel del mar es muy poco, y esto va a permitir el ingreso de este nuevo incremento del nivel del mar. De igual manera tenemos efectos en ciudades con alta movilización económica. Recordemos que estamos en un sistema globalizado y esto pues también tiene un impacto en cualquier lugar de nosotros. Y hablar también de otras problemáticas sociales. También podemos hablar de que se van a tener menores condiciones hídricas, por lo tanto, menor accesibilidad al agua. También la producción agrícola está siendo afectada. Y lo que estamos viendo aquí es como la temperatura, la lluvia, los sistemas tropicales, los vientos, todo eso está generando unas condiciones de estrés a los sistemas productivos, y esto pues nos expone en un escenario de volatilidad de precios, es decir, que los precios pueden estar fluctuando, no hay una estabilidad, y por otra parte expone la seguridad alimentaria, porque no tenemos esta garantía. Con el último huracán que se tuvo en Yucatán, se tuvieron muchas pérdidas de producción agrícola, y pues es uno de los efectos de los cuales estamos hablando. También somos conscientes de que estamos viviendo escenarios de migración. Normalmente reconocíamos que eso se debía a que la gente buscaba oportunidades más de mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud. Sin embargo, se agrega a estos factores que los está desplazando el calentamiento global, los está desplazando el cambio climático. ¿Por qué? Porque aquellas zonas, lugares en los cuales ellos normalmente podían desarrollar sus actividades, ahora ya no están teniendo la capacidad para poder desarrollarlos, los suelos ya no están generando esa fertilidad, y ellos lamentablemente tienen que buscar otros espacios territoriales en los cuales puedan seguir desarrollándose. También el cambio climático es una emergencia médica, les voy a comentar por qué. Principalmente hablábamos hace un momento de las temperaturas, también hay una relación con la contaminación atmosférica. Esta fluctuación de la temperatura expone cierta contaminación a niveles más bajos de la atmósfera. Y en el caso de Chiapas, también siendo un poquito más realistas, les quiero hacer esta observación. Esta gráfica muestra las 20 principales causas de enfermedad en Chiapas, a lo cual se le denomina morbilidad. Haciendo un pequeño zoom en esta gráfica, podemos ver los 4 principales causas de enfermedad. La primera son infecciones respiratorias agudas, que tiene que ver con las variaciones de la temperatura que se están teniendo, principalmente días frescos, días muy calurosos, temperaturas extremas, tanto calor como frío, la precipitación atípica que se presenta, y también no vamos a olvidar que aquí en Chiapas tenemos un modelo de consumo de leña. Entonces, aquí también está relacionado este otro factor que tiene que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene como efecto el estar aspirando todos estos residuos de hollín del consumo de la leña. Los otros 3 causas de enfermedades en Chiapas son intestinales, de vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis. ¿A qué se debe esto? Principalmente es a la calidad del agua que se tiene, a los hábitos también de cómo los ocupamos. Hervimos el agua, nos llega potable, hacemos uso de agua embotellada, pero esas condiciones no se presentan en todos lados, y principalmente en las zonas de mayor marginación. Obviamente las condiciones y la accesibilidad distinta. Entonces tenemos estos escenarios, y el cambio climático viene a sumarse también con un efecto de vulnerabilidad. Tenemos otros aspectos que está relacionado con la temperatura del planeta, y son las enfermedades tropicales. Aquí en esta imagen podemos ver virus de Nilo, fiebre, dice aquí fiebre del valle, chikungunya,
enfermedad de Chagas y otros, ¿no? Incluyendo Zika y dengue. En el caso de Chiapas y México, sabemos cuáles tenemos, sin embargo, esto no era tampoco normal. Normalmente en temporada de lluvias, cuando se tenía este aumento de los vectores de los zancudos, el Aedes aegyptus, se tenía pues el temor de que si te picaba, te pudieras contagiar de dengue, con sus dos variaciones, tipo 1, tipo 2. Sin embargo, a partir de 2015 se comenzó a tener un registro mucho mayor de otras enfermedades relacionadas con este mismo vector, que son el chikungunya, y a finales de 2015 los primeros casos de Zika. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que la temperatura ha permitido que se generen corredores biológicos por la tropicalización que están teniendo las ciudades y las áreas naturales, y ha permitido que, por ejemplo, el mosquito que tenía el Zika en la parte del Amazonas pudiera venir transitando y hacia zonas más, más hacia el Ecuador, incluyendo hacia Chiapas, y se mezcla con el mosquito que tenemos nosotros de manera local. De esa manera ingresa al territorio de México Zika, también chikungunya, aunque en algunos casos se hablaba de que pues, podía ser como en el caso actual del COVID, un escenario de que alguien lo hubiera traído enfermo de Asia o de otro lugar. Sin embargo, la misma ciencia establece que los registros históricos hablan de un recorrido de esta enfermedad desde el Amazonas hacia Chiapas. También hablamos entonces de otros sistemas biológicos que tenemos en nuestro entorno, en este caso la biodiversidad, que también se está viendo expuesta. Si nosotros lo estamos y tenemos esta capacidad de adaptarnos, de buscar ciertas condiciones para poder sobrellevar estas variaciones, la naturaleza y la biodiversidad se encuentra expuesta, limitada por el crecimiento demográfico y otros escenarios. Y pues en resumen podríamos hablar de todos estos efectos del calentamiento global, recordando que viene como un efecto de los combustibles fósiles. Son muchos, pero ahora les quiero hablar del segundo eje, que es qué rol tenemos en este marco. Normalmente, cuando hablamos de incidencia, muchas veces la gente se queja, critica, establece que el gobierno no está haciendo algo, o que las empresas se están dañando, o que algo está pasando, pero no se sienten responsables de la situación que estamos teniendo. Entonces, tenemos ciertas contribuciones, obligaciones, derechos al ser parte de una sociedad. En este caso, somos ciudadanos. Este es uno de los primeros roles que todos tenemos. Al haber nacido en México o al haberte naturalizado en México, tienes ya esta ciudadanía, lo cual conlleva a que tienes ciertos derechos políticos que establece nuestra Constitución política, tanto políticos como sociales. También tenemos esta libertad de poder participar en el Estado. Somos también parte, no solamente ciudadanos regidos por nuestra acta de nacimiento y la Constitución política, sino que también en el territorio tenemos un rol. Somos parte de una población, habitamos un lugar en común y tenemos ciertas acciones que coinciden. Somos también parte de un tercer rol o un tercer nivel de participación, que es la comunidad, que es no solamente soy ciudadano, no solamente habito este lugar, sino que participo y me interesan las cosas que se llevan a cabo aquí, entonces entro en un papel de comunidad. Pero hay un cuarto nivel que es muy importante que todos conozcamos, que es comunidad política, es decir, que nosotros también somos parte de instituciones, no necesariamente gobierno, no necesariamente el sector privado, está también la academia, está también la sociedad civil y la ciudadanía. Son estos roles de participación que se tiene, incluyendo la iglesia, es una de esas instituciones en las cuales define a una comunidad política. Todo esto tiene que ver con los acuerdos que hace un momento nuestra anterior ponente nos comentaba, los acuerdos que se están teniendo, los reglamentos, y en el caso del cambio climático, el más relevante que tenemos hasta el momento es el Acuerdo de París.
en el cual todas las naciones del mundo acordaron. Se tiene este dilema en que si Estados Unidos se retiró, sin embargo, no se puede retirar hasta que tengamos un cambio de administración, por lo tanto sigue dentro, ¿no? Tenemos también dentro de estos marcos políticos algo internacional, ya lo hemos venido viendo, tenemos la Agenda para el Desarrollo Sostenible que establece diferentes objetivos comunes. Tienen sus antecedentes, esto fue en el año 2000, y como analogía, como reflexión, la agenda que teníamos del 2000 al 2015, la anterior a la Agenda del Desarrollo Sostenible, se llamaba la Agenda del Milenio y estaba conformada por 8 objetivos. Estos 8 objetivos, si ustedes los pueden ver, eran demasiado específicos. Por ejemplo, el 2 nos hablaba de una enseñanza primaria universal. Tenemos primaria, tenemos secundaria, tenemos media superior, tenemos universitaria y la demás. Entonces, esta solamente abarcaba la primaria universal. Otro ejemplo en temática en temática de salud, se abocaba a 2 objetivos. Uno, a la salud materna, y el otro enfocado a las enfermedades de transmisión. En el tema ambiental veíamos un rostro que era el objetivo número 7, que hablaba de la sostenibilidad del medio ambiente, y sin embargo llegamos a la fecha de vigencia, el 2015, y podemos observar que lamentablemente los objetivos no alcanzaron a tener el impacto que se esperaba. Además de que la misma Organización de Naciones Unidas reconoce que no tenían una muy buena formación, no estaban bien estructurados, y a partir de ello, durante 2 años se comienzan a trabajar en la formulación de esta nueva agenda internacional. La firman 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas, son estos que veíamos hace un momento, pero siguiendo esta reflexión, esta comparación, la analogía, aquí podemos ver que ya no tenemos un objetivo que hable específicamente de la salud materna o de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos un objetivo más integral, más convergente con otros objetivos, y este nos habla de la salud y bienestar, compuesto por diferentes metas en las cuales se abordan diferentes necesidades de la población. En temática ambiental tenemos una mejora en cuanto a los acuerdos internacionales y este marco común de objetivos. Tenemos, por ejemplo, el objetivo número 7, que está enfocada a energía asequible y que no sea contaminante. Tenemos el objetivo número 11, que ya nos habla de ciudades, comunidades y sostenibles, la resiliencia de las ciudades, la producción y el consumo responsables. El objetivo 13, que es el de acción por el clima, relacionado con el tema que hablamos en este momento. El de vida submarina, ecosistemas terrestres. 5 objetivos. Y esto tiene que ver con que nuestra nueva agenda, la del 2015 hacia el 2030, tiene 5 ejes principales de acción. Tiene objetivos que están buscando el desarrollo y la mejora de las personas, de las condiciones sociales. Tiene, como lo mencionábamos, también objetivos que están relacionados con la preservación y conservación del entorno ambiental, en este caso hablándolo como planeta, y otros que tienen que ver como prosperidad. También tenemos lo relacionado con paz, alianza. En el marco de cambio climático tenemos otros instrumentos, y esto que vemos aquí es una pequeña cronología de cómo ha venido surgiendo primeramente como concepto el tema del cambio climático, posteriormente como áreas de investigación, posteriormente se integra como áreas de política como tal, se comienzan a establecer reglamentos, se comienzan a establecer instrumentos para poder profundizar en el tema, se comienzan a establecer programas y normas específicas. Todo esto a lo largo, ¿no? Hasta culminar en el 2012 con nuestra Ley General de Cambio Climático. Esta Ley General de Cambio Climático, que es nuestro marco normativo en el desarrollo de los proyectos que queramos nosotros generar, pues nos establece un marco institucional y un sistema nacional de cambio climático. Esta tiene 5 líneas específicas de trabajo. Primeramente es la planeación, que se compone pues de la estrategia nacional, y esta va un poquito más específica con un programa especial de cambio climático y los programas estatales de cambio climático. Ahorita les comento el de Chiapas.
tiene una línea que tiene relacionada con la financiación, es decir, que debe haber un presupuesto específico para trabajar en la temática del cambio climático, aunque este ha venido disminuyendo en los últimos sexenios. Y también tenemos instrumentos. ¿Qué instrumentos existen? Yo he observado que a veces la participación juvenil, muchas veces previo a un trabajo o preparación profesional, como lo es la universitaria, pues tiene ciertos intereses de colaborar en temáticas ambientales, pero es muy importante que independientemente del rango de edad y la incidencia que se busque, tengamos presentes la información que está al alcance. Tenemos, por ejemplo, inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos atlas de riesgo, debemos conocer qué instrumentos económicos, tanto fiscales, financieros y de mercado existen, los sistemas de información, en este caso información geográfica, las normas oficiales mexicanas, el Registro Nacional de Emisiones y otra línea que es la evaluación, que tenemos que dar seguimiento y vigilar, supervisar de qué manera está avanzando o retrocediendo cada una de las políticas, programas que se están articulando. Y finalmente este punto de la inspección y vigilancia, ¿qué pasa si no se está cumpliendo? Se va a sancionar. ¿A quién y a quiénes? El Sistema Nacional de Cambio Climático tiene una composición, tiene una comisión intersecretarial, tiene un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, actualmente el INEC, que ya también está llevando otros temas, y los estados, los municipios, los congresos y el Consejo de Cambio Climático, el C3. Todos estos, si se dan cuenta, los tenemos al alcance, en este caso los municipales y el gobierno estatal, para que participen en la estructuración de un sistema nacional. Estos son como los escenarios en los cuales se está abordando. Casi no se alcanza a observar, pero viene a continuación más descrito. En el tema del Chiapas, nosotros fuimos precursores en la promoción de esta política de cambio climático. Mientras que en México se establece en el 2012, a nivel federal, quiero decir, la Ley General de Cambio Climático, nosotros en el 2010 ya estábamos teniendo nuestro programa de acción ante el cambio climático. Fuimos de los primeros estados en formularlo. Este documento, que no se ha podido actualizar, este es el único que tenemos y está desde el 2010, nos habla primeramente de cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero en Chiapas. Y la principal tiene que ver con la agricultura, la ganadería y el cambio de uso de suelo. Obviamente porque no somos un entorno industrializado y lo que más se suscita es que invadimos zonas de protección o áreas, espacios naturales para convertirlos a otro tipo de uso. Posteriormente viene el tema de los residuos, posteriormente viene la energía y finalmente el tema del transporte. También tenemos dentro de ese documento un apartado que nos habla de las proyecciones de variabilidad climática. Son los escenarios de cambio climático, de qué manera se proyecta que va a avanzar la temperatura y la precipitación, y les platico que las proyecciones eran adecuadas. Esto era lo que les comentaba. Tenemos aquí las principales fuentes de gases de efecto invernadero, y en el caso de Tuxtla también tenemos nuestro programa municipal de cambio climático, que en el caso de Tuxtla ya muestra una inversión. Aquí no es tanto el cambio de uso de suelo, sino principalmente la energía, porque obviamente es la ciudad capital y está mezclada en este sistema comercial empresarial. Y posteriormente tenemos lo de los residuos. De igual manera, la cantidad per cápita de generación de residuos que tiene cada habitante, eso está contribuyendo que Tuxtla tenga emisiones de gases de efecto invernadero en esos escenarios, y de igual manera el uso de suelo, cambio de uso de suelo y conservación. Existe otra metodología u otro marco que también me gustaría que tuvieran en cuenta, ya esto es para cerrar, que es la metodología del marco lógico. Esta metodología nos permite lo siguiente, que podamos primeramente identificar al estructurar un proyecto cuáles son los involucrados, cuáles son aquellos, se les llama stakeholders, los tomadores de decisión, quienes tienen voz y voto y quienes, tanto los afectados, la parte gubernamental, Congreso, todos aquellos que tienen que ver con el proyecto que quiero realizar. Posteriormente nos vamos a centrar en la identificación de problemáticas,
la causa-efecto y definir bien cuál es lo principal, en dónde es la incidencia para no estar atendiendo pues cosas superficiales y no tener una incidencia en el tema o el proyecto que queremos trabajar. Posteriormente se establecen los objetivos, se identifican diferentes alternativas y concretamos este análisis del proyecto. Esta metodología de marco lógico da para un taller, sin embargo, lo quise incluir brevemente para que lo tengan en cuenta y tiene también un elemento, un instrumento de evaluación que se le conoce como la matriz de indicadores por resultados. Finalmente, en el tercer eje, ¿podemos cambiar? Pues sí estamos teniendo condiciones más prácticas. Una de ellas es que, por ejemplo, en el año 2000 se consideraba que íbamos a alcanzar en temática de producción de energía eólica hasta 30 gigawatts y la realidad es que actualmente estamos 22 veces más arriba de lo que se había proyectado. Eso es algo bueno porque estamos abandonando este sistema de uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón, y pues estamos transitando hacia otro tipo de tecnologías para la generación de energía. A nivel global, el viento podría suministrar más de 40 veces de la energía que se requiere actualmente. Y en temática solar, de igual manera, la proyección era poder tener un crecimiento de gigavatio por año para el 2010 y estamos 17 veces más arriba de eso. ¿Esto a qué se debe? Principalmente a que los costos de las tecnologías están disminuyendo. Como ejemplo, cuando comenzaban a comercializarse estos sistemas, teníamos sistemas que alcanzaban $80, 79.40 al watt, y ahorita en el 2020 estamos a $0.25 el watt. O sea, hay una transición de que las tecnologías de fuentes renovables están economizándose. Bueno, es importante reconocer que la temperatura que llega al planeta por parte de la radiación solar es suficiente para que podamos nosotros cubrir la necesidad energética del planeta. Y también otro aspecto es que estamos mejorando en la tecnología para poder almacenar estas cantidades de energía que se están generando. La evolución también de la tecnología. Antes teníamos focos incandescentes, luego lámparas de gas, y actualmente la tecnología LED que representa una disminución del consumo energético en las viviendas. Entonces, así que la pregunta es, ¿podemos cambiar? Sí. Entonces, con esto finalizo mi presentación. Espero no haberme excedido del tiempo y regresamos con Alma. Muchas gracias. Regresamos con Nayeli, perdón. Hola a todos, creo que tiene problemas de conexión. Vamos a pasar a dar lectura a las preguntas que nos fueron compartiendo en el chat. A ver, primeramente. Una de las preguntas que nos hicieron también en los formularios era cómo podrían ser parte de estos grupos a los cuales ustedes pertenecen, cuáles serían como los lineamientos para poder incorporarse o formar un grupo en su comunidad. Va para los dos y ya deciden ustedes quién primero. Bueno, aprovechando el espacio, respondiendo al tema de qué manera se pueden participar. Climate Reality es un proyecto abierto, público. Lo que busca es que más personas puedan estar compartiendo este tipo de presentaciones con mayor número de personas, socializar la temática del cambio climático e invitar a más personas a coadyuvar. Climate Reality tiene una dinámica en la cual te establece periodos de capacitación. Tú te postulas, llevas el curso, acreditas las actividades
que te solicita y finalmente te pueden certificar como un líder climático. A partir de ahí, tú ya tienes una serie de compromisos, es algo honorífico, es una tarea voluntaria y tú ya puedes ir identificando si quieres acercarte a tomadores de decisión y plantearles propuestas específicas en temática de cambio climático, dar conferencias, elaborar materiales didácticos. Son diferentes las líneas de trabajo en las cuales puedes apoyar, pero es abierto, entonces yo los invitaría a que revisen la página de Climate Reality Project y estén al pendiente de las próximas capacitaciones. De este año hasta donde sé, ya tuvimos las 3 o 4 capacitaciones que correspondían y pues en marzo creo que vienen las siguientes, entonces estén al pendientes. En el caso de Kibernus, esa organización está más enfocada a trabajo de liderazgo ético, aunque tenemos una agenda ambiental y en este caso eso se abre cada 2 años el registro, entonces justamente acaba de pasar, faltaría un año más para que se vuelvan a abrir convocatorias para Chiapas. Y por parte de Given. Sí. Igualmente, la red de Global Youth Biodiversity Network, la red mundial de jóvenes por la biodiversidad, es una red abierta. Entonces, si es que son, bueno, a organizaciones de jóvenes o lideradas por jóvenes, a jóvenes individuales menores de 35 años y al establecimiento de capítulos nacionales. Entonces, en la página web, que es la que he compartido, gyvn.org, están todas las, lo que se necesita hacer para, para aplicar, para ser una organización miembro o un individuo miembro, que son formularios muy simples. Y bueno, si es que se quiere establecer un capítulo nacional, sí existen otros procedimientos que se tienen que hacer en acompañamiento con el comité directivo de la red, pero en el caso de México ya existe un capítulo nacional de México, del que de hecho Alma es parte, y son bastante activos. Y cada capítulo tiene distintos lineamientos, entonces ellos son autónomos e independientes de sus decisiones siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de la red, tanto en cuanto a prioridades y también principios de no discriminación y no ningún tipo de segregación por género o por grupos sociales. Tenemos capítulos que trabajan mucho en incidencia política, por ejemplo, el capítulo mexicano trabaja mucho con la delegación mexicana a la CBD y también interactúa con otros miembros del gobierno mexicano, pero también tenemos capítulos que están muy enfocados en temas de activismo y apoyan campañas, por ejemplo, el capítulo del que yo formo parte, de Caijayu, que es el capítulo boliviano, estamos muy metidos en las protestas para exigir políticas urgentes para el tema del apoyo a los incendios forestales que hemos sufrido mucho en los últimos meses y de los cuales queremos que se apruebe todo un paquete incendiario para que se pueda hacer frente a los incendios y no tengamos el mismo episodio el siguiente año. Tenemos capítulos que están más enfocados en acciones, por ejemplo, los capítulos de Asia-Pacífico tienen muchas acciones con limpieza de playas, con educación en escuelas locales, rurales, en temas, por ejemplo, como contaminación de los océanos. Entonces, realmente es muy abierto y toda la información también está en la página web. Gracias, Mirna. Gracias, maestro Eder. Alma, no sé si hay más preguntas o comentarios ahí en el chat. Mi internet está inestable. Hay una... Perdón, es que el internet. Sí, siempre pasa. Bueno, Guillermo Juárez Acosta dice, saludos, soy geofísico. ¿Sabrían cuál es el avance con las pruebas de uso del nuevo INDI, gas de exhibición mejorado? Gracias. Elaboro una tesis sobre el tema para probar su eficiencia en todo el sur de México. Esa pregunta creo que es para ti, Eder. Sí, bueno, lo poco que sé de ese modelo es que está orientado a sistemas tropicales, pero no sabría darle respuesta
a esto que consulta, cuál es el avance de las pruebas. Desconozco ahí en ese sentido, una disculpa. Gracias, Eder. Creo que esa era la última pregunta, ¿o había alguien más? Creo que había uno de Juan Hernández, o me equivoco, Almita. Sí, la estoy buscando. Yo vi hace un ratito una pregunta que consultaba ventajas y desventajas de las energías eólicas. Ah, sí. Esa es. Responderla. Bueno, quisiera responderla de manera general. El uso de las tecnologías de fuentes renovables son benéficas. Sin embargo, el tema es de qué manera se implementan. Entonces, podemos observar escenarios como lo que tenemos en Oaxaca, que tiene ciertos impactos ambientales. Fue con una implementación social pues que generó un poco más de marginación, más allá de una transición benéfica. En el caso de la universidad en la que yo estudié, que es la UNICACH, y los proyectos que nosotros generamos, tenemos la visión de que las tecnologías son una herramienta para poder promover el desarrollo en comunidades, pero eso se tiene que hacer conscientes de las necesidades. Como ejemplo, a veces se habla muy feo de sistemas de generación hidroeléctrica, obviamente porque todos pensamos en almacenamientos como las presas hidroeléctricas, que generan pues desplazamiento de comunidades, tiene un impacto en la zona natural en la cual se está alojando toda esa cantidad de agua, genera otros comportamientos en la condición meteorológica, pero hay vertientes, hay modalidades de trabajo más específicas. Yo trabajé en la universidad con sistemas microhidroeléctricos. Estos sistemas lo que hacen es no ahorcan a un arroyo, no ahorcan a un río, sino que tienen una derivación de caudal en la cual se aprovecha cierto porcentaje correspondiente a las necesidades locales. Y son sistemas que están en otros lugares en donde ya se ha tenido pues un uso enfocado al desarrollo social local, ha tenido muy buenos resultados. En el caso de los sistemas eólicos, de igual manera, si lo vemos con una visión más comunitaria, es un elemento muy importante para tener una transición. Tenemos una experiencia muy específica que desarrollamos en Cintalapa. Allá la universidad generó un proyecto de investigación con CONACYT. Se bajó el recurso, se estableció con la finalidad de generar un laboratorio. Yo reconozco mucho a los investigadores que gestionaron ese proyecto porque tienen una visión muy social, y entonces ellos propusieron que el laboratorio pudiera ser en una comunidad, en vez de construirla en la universidad y que pues estuviera ahí el sistema fotovoltaico generando energía sin chiste, aunque se pueda generar o aprovechar en la universidad. Ellos, finalmente lo que se busca es poder evaluar al sistema. Entonces, se instaló en comunidades, se buscaron condiciones en las cuales se pudiera implementar, y tenemos una red de comunidades solares en Cintalapa. Son 5 ejidos, 5 colonias en las cuales se instalaron sistemas de bombeo fotovoltaico con la finalidad de evaluar su eficiencia. Se instalaron sistemas fotovoltaicos, microcentrales fotovoltaicas. Vimos, por ejemplo, que ciertas comunidades de ahí ya habían sido beneficiados con paneles, con paquetes tecnológicos de energías renovables, pero era una mala orientación. Le dieron un pequeño panel a una casa que solamente servía para iluminar la entrada. Y ¿qué pasaba? Pues la persona en algún momento ese panel se desconectaba o algo, o tenía una necesidad, lo sentía un bien propio y lo vendía. Entonces, aquí trabajamos más en lo común. La central fotovoltaica es propiedad del laboratorio y está en comodato con el ejido. Por lo tanto, nadie puede hacer uso de esta como venderla o sentirla como un bien público. La tienen que cuidar, le tienen que dar mantenimiento, se capacitó a las personas y actualmente son comunidades autónomas. Es decir, el sistema de red eléctrica no llega hasta allá,
pero ellos tienen sistema de bombeo fotovoltaico, tienen iluminación fotovoltaica y la central da para ciertos electrodomésticos básicos. Y en este caso del tema de la pandemia y la educación a distancia, pues sus televisiones están operando para poder llevar las clases desde su hogar. Entonces, eso es un escenario más distinto. Yo no me voy tanto a lo macro, sino a lo micro, tiene un impacto más loable. Muchas gracias, Eder. Una pregunta más para Mirna. Dice, ¿qué puedo hacer para concientizar en mi comunidad? Ya he dado unas presentaciones, pero no logro hacer que ellos entren en razón. Desde tu experiencia de trabajo comunitario, ¿cuáles serían como las recomendaciones que harías para poder empezar a trabajar en? Bueno, es súper importante definir con qué tipo de comunidad estamos hablando, porque trabajar con pueblos indígenas o comunidades locales o simplemente grupos de periurbanos es muy distinto. Entonces, creo que lo más importante es trabajar todo desde el desarrollo comunitario, lo que quiere decir que necesitamos primero con la comunidad tratar de hacer un análisis de los problemas que ellos tienen y cómo estos se relacionan con los problemas ambientales, ¿no? Porque si tienen problemas, por ejemplo, de necesidades básicas, de acceso a saneamiento básico, a alcantarillado, agua potable, es muy difícil poder hablarles de conservación, no sé, de biodiversidad, porque tienen necesidades que tienen que ser llenadas antes. Entonces, creo que eso es algo súper importante. Después, es importante que si se hacen talleres sean de forma participativa. La educación no formal nos da muchas herramientas para eso. Entonces, si vamos a hacer un estudio, por ejemplo, de la comunidad, trabajar con mapas parlantes, por ejemplo, o imprimir como un mapa, una cartografía grande de la comunidad y que ellos puedan identificar dónde en su comunidad tienen o problemas ambientales o conflictos territoriales, o simplemente que puedan conocer sus territorios. Antes de empezar a hablar de acciones sobre sus territorios también es importante. Y los trabajos con grupos focales, los talleres prácticos, se les quedan siempre mucho más que las clases teóricas. Entonces, las presentaciones teóricas siempre deberían complementarse con un poco de práctica. Muchas gracias por tu respuesta. Y una más, para Eder, ¿dónde puede conseguir el material que expusiste que nos compartiste? Ok, en temática de la presentación que corresponde a Climate Reality, hay una versión de la presentación que puede ser pública y la pueden utilizar como herramienta, como documento informativo. Gran parte de la presentación también son síntesis que tenemos de este taller de capacitación. Es parte de lo que se comparte durante este taller para que te puedas certificar. Entonces, son algunos extractos que sustraje para poderles compartir. Yo te invito a que puedas revisar la plataforma. Ahí hay información pública que pudiera ser útil para ti. Si te interesa también lo que comentaba de las experiencias comunitarias que hemos tenido en temática de cambio climático y energías renovables, la UNICACH es la sede de estas investigaciones que les comentaba. Entonces, hay tesis que pues exponen cuál ha sido todo el proceso de trabajo, pero si quisieras algo más práctico, justamente como lo comentaba, la universidad, el centro se llama Instituto de Investigación en Energías Renovables. Está aquí en Libramiento Norte, en Tuxtla Gutiérrez. Tiene ya ahora unos laboratorios, un campo de experimentación de energías renovables. Si te interesara, ahí puedes ver, por ejemplo, cuál es la evolución de las estufas ecológicas. Tenemos cerca de 7 modelos, incluyendo las propias, que son de investigación de la universidad. Está el laboratorio de turbinas microhidrológicas. Están ahí 2 turbinas eólicas que también están en funcionamiento. Hay una nueva central fotovoltaica grande que va a abastecer fuerte la necesidad energética de la universidad.
Están también los sistemas de calentadores solares y de secadores también solares. Hay una infinidad también en tema de biocombustibles. Hay investigación en temática de hidrógeno, hay investigación en biogás, en generación de todo este proceso bioquímico. Entonces, si te animas, yo te sugeriría poder ir allá. Normalmente ellos te pueden orientar un poco y lo importante es que los puedas conocer. Otro tema que también comentaba es sobre los aspectos de Chiapas, las condiciones sociales. Ahí hay un documento que necesito rastrear en donde quedó publicado, que es el Manual de Vivienda Saludable. Ese documento fue publicado por la Organización Panamericana de la Salud y establece una serie de estrategias para promover un entorno más saludable, hablando de diferentes ejes. Entonces, eso pudiera ser muy útil. Y retomando la pregunta que hablaba de qué manera poder generar un mayor impacto con las actividades que realizas en tu comunidad, justamente hay una serie de herramientas que se llaman metodologías comunitarias participativas. Son dinámicas que te pueden ayudar a aterrizar la información que tú quieres sin que quede en una conferencia como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Sino que se pueda tropicalizar, pueda haber interacción, y eso a veces incide un poco más en que te apropias de la información y te sensibilizas más que escuchar la presentación como tal. Sí, cierto. Gracias, maestro. Gracias, Inge Mirna. Ya vamos a dar por terminada la conferencia, bueno, el taller. Solo hay un último comentario de Alejandra para la ingeniera Mirna, que dice que acaba de entrar a su carrera y que le encantaría seguir los pasos de Inge Mirna, que quiere saber un poco más cómo obtuvo su beca y su experiencia en la carrera y la maestría. Yo creo que ahí va a compartir sus datos de contacto la Inge también. Y vamos a presentar los reconocimientos, principalmente para nuestra ponente hoy, la Inge Mirna Fernández Pradel, por haber participado como ponente en el taller de herramientas para la construcción de capacidades en la incidencia. El día de hoy, viernes 30 de octubre del 2020, y agradecer. Muchas gracias. También al Instituto de la Juventud, aquí vernos, Almanay Narváez Barrios. Gracias, Inge. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sería para el maestro Eder Medina Morales. Gracias, Inge. De residencia ambiental, igualmente para el Instituto de la Colectiva Eco Chulel, además de Quibernus. Estamos totalmente agradecidos por prestar tiempo y compartirnos su conocimiento y experiencia a través de esta sesión virtual. Gracias también a Alma, que nos comparte este espacio y que hizo posible el taller como herramientas para capacitarnos en estos 4 días. Ahora los invitamos a que por favor abran todas sus cámaras para tomarnos la foto de recuerdo. De evidencia. A ver. Esperamos que todos hagamos todos en el mismo cuadro, que luego cuesta para abrir. Ahí David, hola, buenas tardes, que nos ayude a hacer también las cámaras. Ahí están todos. Bueno, ya casi varios están activando sus cámaras. Casi todos. A ver. A la cuenta de 3, entonces. 1, 2, 3.
segunda, hay que ver en su cámara. Creo que ya. Listo. Listo. Excelente. Creo que ya. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos estos 4 días. Esperamos haya sido de aprendizaje y que se unan a estos grupos de jóvenes que están haciendo pues incidencia en diferentes espacios. Me da gusto ver a muchas caras conocidas y vernos a la distancia a pesar de esta pandemia. Les mando un fuerte abrazo, Mirna, Eder, Nayeli, a todos los que están ahí. Cuídense mucho, usen su cubrebocas, cuídense de verdad y les mando un fuerte abrazo y esperamos podamos coincidir en otros espacios en línea. Y bueno, bonita tarde a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias Cuídense a todos. mucho. Gracias, Anita, qué lindo ver.